Vamos a empezar con la oración de la mañana. Cerramos nuestros ojos. Oh bendito Padre, Señor, te damos gracias primeramente, Señor, por un día más de vida, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar reunidos entre hermanos, bendito Padre, para recibir de ti, Señor, para escuchar tu mensaje, para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú nos tienes que decir. Gracias, bendito Padre, por darnos la oportunidad de venir a este sitio, Señor, a aprender de ti, a saber más de ti, Señor. También te damos gracias por todos los hermanos que a lo mejor no están presentes en este momento, Señor, pero que están con el deseo de venir, de reunirse, Señor, de saber de ti, bendito Padre. Te agradecemos un día más de vida, la oportunidad que tú nos das, bendito Dios, y te pedimos por esos hermanos también, Señor, que tú dispongas su tiempo, Señor, que hables a sus corazones, a sus mentes, bendito Padre, para que puedan también congregarse, puedan también reunirse, Señor. Gracias te damos también por nosotros, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, por sus familias, bendito Padre, que también es un esfuerzo, Señor, dejar nuestras familias en la casa, bendito Padre, de pronto nuestros quehaceres, pero sabemos que tenemos que ponerte en primer lugar, Señor, darte lo primero, bendito Padre, para escuchar lo que tú nos tienes que decir, Señor. Permite que nosotros podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, hacia tu santa palabra y que salgamos renovados, bendito Padre, alimentados de lo que tú tienes que decirnos. Te damos gracias por el hermano que va a compartir también hoy día tu santa palabra, bendito Padre. Sabemos que es enviado, Señor, de parte de ti, Señor, la preparación del mensaje, lo que tú has puesto en su corazón para compartirnos, Señor Jesús. Y sabemos que todo eso nos va a servir y que nosotros podamos ponerlo en práctica, Señor. No solamente que se quede en el aire, bendito Dios, que simplemente escuchemos y que luego nos olvidemos, bendito Padre, sino que se haga conocimiento rema, Señor, que traiga revelación a nuestros corazones, Señor, para poder aplicar tu santa palabra en cada circunstancia de la vida, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad una vez más. Bendecimos otra vez, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que están presentes y a los que no están también, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias por la invitación a este desayuno de hombres con propósito. Les agradezco por haberme levantado tan temprano. Bueno, yo también aquí tengo mi cafecito de la mañana. Galón de café, vos. Ajá. Mi tacita. Wow. No, él está bien. Ahí está bien, perfecto, muy bien. Bueno. Dios les bendiga, hermanos, una bendición reunirnos. Nuevamente, Luis, gracias por la invitación a este desayuno de Ministerio de Hombres con Propósito, se llama, ¿verdad? Así de que decidí escoger ese tema, me gustó muchísimo. Dios es un Dios de propósito y quisiera hablarles un poquito acerca del propósito de Dios en nuestras vidas. Déjenme poner aquí mi timer. Muy bien. Voy a abrir mi presentación de esta mañana para ir viendo algunas escrituras. Este es el tema que quiero compartir con ustedes. Descubre tu propósito. Quiero animarles a que cada uno nos demos cuenta cuán importante es descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas. Sumamente importante tener claro el propósito de Dios para nosotros. Este es el carro de la Fórmula 1 de la compañía Ferrari, el último, el reciente, el que ha salido. Están confiando que van a ganar con ese nuevo motor, con ese nuevo diseño. Este carro originalmente inició en la mente de un hombre. ¿Cuántos se saben el nombre del que inició este vehículo? Enzo Ferrari, correcto. Enzo Ferrari es el diseñador de este vehículo, en su inicio obviamente, el fabricante de este vehículo. El propósito de construir este vehículo fue para ganar la competencia de Fórmula 1, para ser el campeón. Entonces, lo que usted ve ahí, esa imagen, esa foto, inició en el pensamiento del fabricante, del diseñador, inició en la mente del diseñador de este vehículo, los ingenieros
todo su diseño, todo lo que usted ve en ese vehículo está diseñado para que gane la competencia, para que corra a altas velocidades. Dentro de este vehículo pusieron un motor con una capacidad de alta velocidad. Sus llantas son diseñadas para que en la curva se pegue al suelo. En fin, usted sabe mucho de eso, me imagino también a los que les gustan los carros. Y por eso escogí este vehículo, esta fotografía, para tenerlo aquí presente y entender de que todo tiene un propósito, de que hay un diseño detrás de todo, de que hay una mente, que hay un creador, que hay un fabricante, y que todo lo hizo con especificaciones. Todo está diseñado al detalle para cumplir un propósito. Asimismo es Dios con tu vida. Dios es tu diseñador. Tú y yo estábamos en la mente de Dios. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tú y yo somos el diseño de Dios. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Tú y yo estábamos en la mente de Dios primero. Él estaba diseñando al hombre. Por supuesto sabemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese es un diseño. Y lo diseñó con un propósito. Y depositó en el hombre todo el potencial que él necesita. Así como este vehículo inició en la mente de los ingenieros, pero fue diseñado con un propósito para ganar, para experimentar la victoria en las carreras de la Fórmula 1. Todo el potencial que esa máquina necesita está dentro de ese vehículo, en el motor. Dentro de ese vehículo está ya el poder, el potencial para lograr ese objetivo. Lo mismo en tu vida. Dios te diseñó con propósito. Te hizo a imagen y semejanza de Dios. Él es el creador, Él es el fabricante. Y depositó en ti un potencial maravilloso en cada uno de nosotros. Hay un potencial maravilloso que tú y yo debemos de descubrir. Y descubrir también ese propósito de Dios. Proverbios 19:21 dice lo siguiente: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Parafraseando este versículo, podríamos decir que hay muchos planes o ideas o estrategias en el corazón del hombre. Es una gran verdad. Cada uno de nosotros tenemos planes, ideas, estrategias. Pero dice la Biblia que solo el consejo de Jehová permanece. Otra versión dice, mas los designios de Jehová permanecen. Una versión en inglés dice, el propósito de Jehová permanece. Tú y yo podemos tener muchos planes en nuestra vida, y buenos planes, muchas ideas, muchas estrategias, muchos anhelos, pero el único propósito que permanece es el propósito de Dios. Porque para eso fuiste tú y yo diseñados. Y ahí la importancia de que tú y yo descubramos el propósito de Jehová, el consejo de Jehová, los designios de Dios, o el plan de Dios para tu vida. Sumamente importante, y estoy recalcando eso, ya que este ministerio se llama Hombres con Propósito. Entonces, si se llama Hombres con Propósito, deben de tener claro cada uno su propósito, o al menos ir descubriendo el propósito, porque el propósito de Dios para tu vida lo vas descubriendo conforme tu búsqueda con Dios, conforme tu relación con Dios. El propósito de Dios se va haciendo más claro en tu vida. No es algo que descubres mágicamente, sino que es una búsqueda de tu corazón. Quiero mencionar algunas de las preguntas que nosotros nos hacemos. Cada uno de nosotros, cada ser humano se hace esas preguntas. Y nosotros también nos hacemos estas preguntas, y vas a ver que el propósito de Dios está en el centro de estas 5 preguntas. ¿Quién soy? Cada uno de nosotros nos preguntamos, ¿quiénes somos? Esa es la respuesta a nuestra identidad. Para entender tu propósito debes de entender que tienes una identidad, que ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva creación de Dios.
que ahora tenemos la mente de Cristo, tu manera de pensar ha sido transformada y va siendo transformada y debe de cambiar adoptando la identidad de Cristo. Eso responde a la pregunta de quiénes somos, de dónde venimos. Eso responde a la pregunta de la fuente, de dónde vengo. La fuente es Dios. Él es el diseñador, Él es el fabricante. Ya no los veo, Sergio. No sé si siempre me escuchan. Ya no Sí. sé. Él es el fabricante. Él es la fuente. Entonces tú debes de entender tu identidad. Debes de saber quién es la fuente, que es Dios. Él es tu diseñador. Él es tu fabricante. Él es el que tiene un propósito para ti. Él te diseñó con las especificaciones en tu vida. De hecho, Él dice que Él no pondrá sobre ti una carga más pesada de la que puedas soportar, sino que juntamente con la tentación te dará la salida. ¿Te das cuenta cómo Dios nos conoce a la perfección? Él sabe qué pruebas, qué tentaciones tú puedes soportar. Si cedes a la tentación, fue tu deseo, pero la tentación, la prueba que viene a tu vida, Él la permite con un propósito. Y Él sabe que tú tienes en ti la capacidad de salir de esa prueba, porque Él te dará, juntamente con la tentación, te dará la salida. Él sabe que tú tienes la capacidad de enfrentar cada tentación. Es como el diseñador de este vehículo. El diseñador de este vehículo sabe a qué velocidad, la máxima velocidad para tomar esa curva cerrada. El diseñador sabe a la velocidad que este vehículo puede ir, la presión que puede soportar. O el constructor de un puente, el que diseña un puente sabe la capacidad de peso que ese puente puede soportar. Y están diseñados para muchos años y para soportar mucho peso. Asimismo Dios, Él es la fuente. Siguiente pregunta, ¿por qué estoy aquí? Eso es lo que responde a tu propósito. Cuando nos preguntamos, ¿y por qué yo estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Esa es la respuesta a tu propósito, que tú tienes un propósito. Tienes identidad, debes de entender tu identidad, debes de reconocer la fuente. La fuente es Dios. Él es tu creador, Él es tu fabricante. Y te creó con un propósito. A cada uno de nosotros. No aceptes nada menos que eso. Dios tiene un propósito grande y maravilloso para tu vida, para cada uno de nosotros. Si tan solo lo buscamos, si tan solo lo creemos y disponemos a nuestro corazón en descubrir ese propósito, Dios lo va a ir revelando. ¿Qué tengo que hacer? Es la siguiente pregunta que todos nos hacemos. Eso responde a tu potencial. Cada uno de nosotros tenemos un potencial maravilloso. Y voy a hablar un poquito también de ese potencial, porque todo esto está relacionado. Y la siguiente pregunta, ¿a dónde voy? Que eso habla de tu destino. Entonces, si usted, espero que esté apuntando por lo menos estas 5 preguntas. Apúntalas por ahí en un teléfono para que no se le olvide. Porque todos nos hacemos estas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y a dónde voy? Y esto nos habla de estos 5 aspectos en nuestras vidas. Nuestra identidad, la fuente, el propósito, el potencial, el destino. En el centro de todo esto está el propósito de Dios. Y todo esto está conectado lo uno con lo otro para entender tu propósito. Y para descubrir tu propósito, debes de descubrir tu potencial. Voy a parar un poquito aquí la presentación. Hermanos, quiero invitarte y animarte a que puedas descubrir tu propósito a través de descubrir tu potencial. ¿Qué es potencial? Potencial quiere decir capacidad, quiere decir poder. Potencial, de hecho, Dios se presenta a nosotros como el Dios omnipotente. Omni quiere decir todo, potente, poderoso, omnipotente, todopoderoso o todo potencial. Hasta Dios se revela en nuestras vidas como un Dios que todo lo puede hacer. Potencial es aquello que aún no has hecho, pero que puedes lograr. Cuando vemos a una persona, a un joven con características de liderazgo, decimos, este joven tiene potencial, tiene poder acumulado.
puede lograr mucho. Potencial es aquello que no has hecho, que podrías hacer. Lo que ya hicimos ya no es potencial. Deja de ser potencial porque ya lo hicimos. Potencial es aquello que puedes todavía hacer. La iglesia Verbo Vancouver tiene potencial. Tiene un potencial grande. Y usted tiene que verlo y creerlo de esa manera. Tiene potencial porque Dios quiere hacer algo grande en ustedes y lo va a hacer. Pero tiene que empezar en cada uno de nosotros. Dios, le voy a poner otro ejemplo para que usted se dé cuenta que Dios, todo lo que usted y yo necesitamos, está dentro de ese cuarto. Está dentro de cada uno de ustedes. Ya lo tienes. Lo que Dios, el potencial que Dios te dio ya está dentro de ti. Porque así funcionan los principios de Dios. Porque así opera Dios en nuestras vidas. Todo lo diseñó de esa manera. Por ejemplo, si yo tuviera una manzana aquí en mi mano, ¿qué hay dentro de esa manzana? Dentro de esa manzana hay semillas. El potencial de esa manzana son las semillas. Porque esa semilla, al sembrarse, tiene el potencial de producir otros árboles de manzana. Todo lo que esa manzana necesita está dentro de la manzana. No necesita que le traigan semillas de afuera, porque ya Dios puso dentro de la manzana y dentro de todo árbol frutal la semilla para multiplicarse y convertirse, si es posible, en un bosque. Todo está dentro de esa manzana. Igual en tu vida. Dentro de ti está todo el potencial. Les pongo otro ejemplo. ¿Se recuerdan de Gedeón? Gedeón estaba rodeado de sus enemigos y Gedeón se encontraba escondido, pero Gedeón era un hombre laborioso y estaba limpiando el trigo, estaba trabajando, estaba haciendo algo en su limitación, en medio del temor, en medio de la adversidad, en medio del peligro. Gedeón se encuentra siendo productivo, porque tú y yo no debemos de parar de ser hombres laboriosos, produciendo algo, trabajando aunque sea en medio de situaciones difíciles. Gedeón estaba esperando que viniese alguien a libertarlos. Gedeón estaba esperando de afuera la ayuda que ellos necesitaban para ser libres. Cuando Dios se revela a Gedeón y le dice, hombre esforzado y valiente, eso es potencial. ¿Se da cuenta que Dios nos habla de nuestro potencial? ¿Se da cuenta que Dios sabe lo que ha depositado en cada uno de nosotros? Gedeón no lo podía ver. Muchas veces el último en ver su propio potencial somos nosotros mismos. Gedeón no podía ver su potencial, pero Dios que lo había diseñado, Dios que era el fabricante, sabía lo que había depositado dentro de Gedeón. Dios le dice, varón esforzado y valiente. Gedeón está esperando que alguien los venga a liberar y él no se da cuenta que él es el libertador, porque Dios había depositado dentro de él esa capacidad de levantarse como un líder dentro de su nación para dirigirlos y liberar esa nación. Se da cuenta cómo Dios deposita en cada uno de nosotros un potencial. Tú y yo tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es el potencial que Dios ha depositado en cada uno de nosotros? Y yo quiero invitarte a que te hagas dos preguntas de cómo descubrir ese potencial en tu vida. El propósito de Dios general, el propósito general de Dios es que existimos, fuimos creados, cada uno de nosotros fuimos creados por Dios para la gloria de su alabanza, para traer gloria a Dios en todo lo que hagamos. Por eso dice la Biblia que ya sea que comamos o que bebamos, que lo hagamos para la gloria de Dios. Mire, tenga cuidado con quién se sienta a comer. Bueno, aquí entre los hermanos todo está muy bien. Tenga cuidado con quién se sienta a comer, quiénes son sus amigos fuera de la iglesia. Porque todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios. Entonces ese es un propósito amplio, general de Dios para nuestras vidas.
pero Él te ha encomendado una misión a hacer. Y ese propósito es el que tú y yo tenemos que descubrir. Gedeón no sabía que Dios lo estaba llamando a ser el libertador. José no sabía que Dios lo llevó a Egipto, que fue vendido por sus hermanos, pero él descubrió al pasar del tiempo que no fueron sus hermanos, sino que fue Dios quien lo planeó todo para preservar la vida de sus hermanos. Ese era el propósito de José, ser vendido como esclavo y llegar a Egipto y convertirse en segundo en mando para preservar a sus hermanos, para preservar algo valioso que Dios había creado, para preservar los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque de esa promesa Dios haría una nación. Entonces Dios está protegiendo esa nación, pero el instrumento para hacerlo durante esa época fue José. O Esther, Mardoqueo le dice, ¿no será que Dios te ha llamado para un tiempo como este? Porque Dios es un Dios de propósito. Yo quiero animarte a ti, a que te preguntes, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué Dios te creó? ¿Cuál es el potencial que Dios depositó en ti? Y la forma en que vas a descubrir ese potencial es haciéndote de diferentes formas, pero dos preguntas importantes. La primera es, ¿qué te apasiona hacer? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te gusta hacer en tu vida? ¿Qué harías tú y no lo sentirías como trabajo? ¿Qué harías tú que estarías dispuesto a pagar por eso, por hacerlo? ¿Qué harías tú en tu vida, en tu trabajo, en tus dones, en tu ministerio, que se te olvidaría hasta comer? Oh, la comida. Porque algunos están en el trabajo, algunos podrían estar en el trabajo equivocado. Bueno, yo entiendo, ¿verdad?, que a veces toca trabajar de lo que tengamos que hacer para cumplir las responsabilidades. Pero también tú debes de preguntarte cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué capacidad Dios te ha dado? ¿Qué hay en ti que Dios te dio esa habilidad, esa gracia de hacerlo? Tanto en tu vida laboral como en tu servicio al Señor. Algunos están en el trabajo equivocado porque entran a las 8 de la mañana, a las 8:15 ya vieron qué hora es, para ver a qué horas es el break, ¿cómo se dice en francés? La pause café. Están viendo a qué horas es la pause café. A las 11 de la mañana están viendo a la hora qué horas es el lunch. Y si quieren salir rápido de ahí, porque están en el lugar equivocado. Cuando tú estás dentro del propósito de Dios, cuando tú estás desarrollando tu potencial, a ti no te importa el tiempo, porque estás haciendo lo que Dios te creó hacer. Entonces, cuán importante es que descubras tu potencial. La Biblia le llama tu talento, el talento que Dios te dio. Dios te equipó a ti, a cada uno de nosotros, con algo maravilloso. Nos dio talentos. Para descubrir ese talento, ese potencial en tu vida, debes de preguntarte en ti, ¿qué te apasiona? Segundo, debes de preguntarte, ¿qué te molesta? ¿Qué te irrita? Bueno, esa pregunta yo me la hice hace muchos años. Y lo que me irritaba y me molestaba era ver una iglesia que no estaba fundamentada en la palabra de Dios. Era ver una iglesia pasiva, inactiva en las cosas de Dios. Una iglesia que no estaba abrazando las verdades de Dios. Una iglesia que no estaba desarrollando una relación íntima con el Señor Jesús y hambriento de su palabra. Me molestaba eso. Me irritaba. El Señor utilizó eso para empujarme a hacer algo y empezar a leer las Escrituras y aprender para poder enseñar a otros paso a paso. Bueno, se fue la cámara de nuevo, Sergio. Ya le salió una pregunta cuando vuelva la cámara. Entonces, Dios pone esas cosas en tu vida, lo que te apasiona, lo que te irrita o te molesta o te trae, pareciera extraña la pregunta, pero lo que no te deja tranquilo. Hay gente que ve niños necesitados, ve niños que no tienen alimento, y eso los mueve, los pone incómodos de que nadie hace algo, y ellos buscan suplir la necesidad de los niños, de los huérfanos, de los necesitados.
aquellos que están en las calles hambrientos, los homeless. Alguien siempre está dentro de la iglesia. Hagamos algo porque el evangelio no debe estar encerrado en 4 paredes y están siempre queriendo. Es porque Dios depositó en ti un potencial, te ha dado un llamado maravilloso. Tal vez no todos tenemos el mismo propósito, pero otros irán y otros harán otra cosa. Por eso somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos a los otros, con diferentes funciones. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo. Estos desayunos, a ver si Roberto se recuerda, Byron se va a acordar, Sergio, ¿dónde los hacíamos antes? McDonald's. ¿Dónde hacíamos estos desayunos antes? Estos desayunos los hacíamos allá en el McDonald's, en el viejo Montreal. ¿Te recuerdas, Byron? Nos acordamos. Estas reuniones ya las teníamos antes. Nos reuníamos allá en el centro, nos íbamos en el McDonald's que está ahí, no sé si todavía existe, ahí en la planta alta. Ahí está todavía. Y ahí teníamos estas reuniones, hermanos. Ahí estábamos hablando de estas cosas. Mire desde cuándo estamos haciendo esto con Byron también. Y el equipo y la gente que ha estado y los que ahora se han agregado. Esto es algo maravilloso, hermanos. Usted no puede detenerse, usted no vino a un simple desayuno y pasarla bien con los hermanos. Eso es una pérdida de tiempo. Pero cuando uno se reúne con propósito, cuando uno entiende que hay un diseñador, cuando uno entiende que cada uno de nosotros tenemos potencial, talento, capacidad, y empezamos a descubrirlo y a unir eso y hacer un trabajo de colaboración, es cuando la iglesia y un grupo de hombres como ustedes tienen impacto en la comunidad. Es la única forma, hermanos. Entonces, por eso es importante que tú y yo entendamos de que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros identidad. Él es la fuente, Él es el propósito, Él nos da propósito, Él te dio potencial, y a dónde voy te da destino, te da dirección. Él va guiando tus pasos, los pasos de cada uno de nosotros. Miren lo que dijo Pablo: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Pablo sabía su propósito. Cuando tú descubres tu propósito, cuando tú descubres lo que Dios depositó en ti, eres imparable. Nace en ti un deseo, una pasión, nace en ti una fuerza, una energía que no tenías antes. No aguantas el día siguiente para levantarte y continuar haciendo lo mismo. Pero cuando no tienes propósito, día lunes, otra vez. Los hijos de Dios, tú no puedes vivir esa vida. Amén. Y voy a enfatizar un poquito eso, porque a más de alguno lo vamos a sacudir esta mañana. Tú no puedes vivir esa vida de que me levanto otra vez, ir a trabajar sin propósito. Los hijos de Dios tenemos que levantarnos cada día y decir: este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en Él. Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Y vamos hacia el propósito de Dios. Continúas con los recursos que tengas, con lo que Dios te ha provisto. Vas confiando en Dios. Amén. Más adelante te voy a dar la clave de cómo Dios nos dice que todo lo que tú y yo hagamos, vamos a tener éxito. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí me escuchan bien? Amén. ¿Cuántos quieren saber la clave de Dios para nuestras vidas? Para que tengamos éxito, como usted le quiera llamar, éxito, prosperidad, no prosperidad esa que andan vendiendo ahí fácil, barata, en otras iglesias, que solo le hablan dinero. Eso no es prosperidad. Que todo te salga bien, yo les voy a dar la clave. Pero vamos a ir a ver nuevamente un pasaje. Ya vimos de 1 Timoteo 2:7. Mire Pablo cómo habla. Claramente Pablo sabe, él sabe para qué Dios le llamó. Fui constituido predicador y apóstol, no hay duda. ¿Sabes tú el propósito de Dios para tu vida? ¿Has descubierto tu potencial? Yo quiero animarte esta mañana. Quiero darte ciertas herramientas. Y que si ya lo tienes,
te voy a decir cuál es el siguiente paso. Muy bien, Proverbios 23 se dice de esta manera: no ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. No ames el sueño, el no hacer nada. Tu vida no puede estar sin participar en el propósito de Dios. La Biblia dice que si amas el sueño, traerá pobreza a tu vida. El estar cómodos, el estar sin hacer algo. Cada uno de nosotros tenemos que estar haciendo algo en el reino de Dios. No por hacer, sino que lo que tienes que estar haciendo es tu propósito. Entonces lo primero que tienes que hacer es descubrir tu potencial. Descubres tu potencial en aquello que te apasiona, en aquello que te irrita, que nadie lo hace, pero Dios está inclinando y empujándote a ti a hacerlo. Después que tú descubres tu potencial, te diré cuál es el siguiente paso. Después que tú descubres tu talento, la capacidad, el don que Dios te dio, el siguiente paso es que debes de perfeccionarlo. Debes de convertirte en la persona que mejor lo hace. Para la gloria de Dios todo, sí, es cierto, todo para la gloria de Dios, pero quiere decir que tú debes de convertirte en la persona que ha desarrollado su don y su capacidad y su talento al máximo. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. El reino de Dios Él lo compara como la semilla de mostaza, que es una de las más pequeñas, pero cuando crece se convierte en una de las más grandes de las hortalizas, de tal forma que sus ramas se extienden, alcanzan su máximo potencial y las aves del cielo vienen a posarse sobre ellas. Así es el reino de Dios. Jesús nos está diciendo que así es como funciona el reino de Dios. Él quiere que tú, como la semilla de mostaza, nuevamente el potencial se desarrolle y alcance su máximo potencial, su máxima expresión, que todos puedan ver y descubrir el don, la capacidad que hay en cada uno de ustedes. Primero es descubrir tu don, tu talento, tu potencial. Segundo es perfeccionarlo. Si hay entre nosotros a alguien que le gustara o siente de parte de Dios que lo está inclinando pues a compartir la palabra, a predicar o a enseñar, qué bueno también. Pero ¿qué debe de hacer? Debe de practicar su don. Podría empezar, por ejemplo, enseñando en la escuela bíblica. No, yo quiero estar allá en el púlpito primero. No, empiece primero ahí, en la escuela con los niños. Porque si se equivoca, pues los niños no se van a dar cuenta. Está practicando. Usted está ejercitando su don. ¿Me entiende? Usted tiene que ejercitarlo. Usted tiene que perfeccionarlo. Escuché de una pareja cristiana, tenían 3 años de casado. 3 añitos, voy a decir, 3 añitos de casado. Y ya él ya estaba escribiendo un libro para matrimonios. ¿Qué puede hablar una persona con 3 años de casado acerca de matrimonio? Apenas empieza. Está emocionado. Sí, está emocionado. Estabas contento. Si hay ahí alguno recién casado, apenas empieza, ¿verdad? Entonces ya imaginen 3 años de casado y quiere vender su libro. No, hermanos. Esto es de perfeccionarlo. Esto es de purificar, de refinar tu don, tu talento. Vaya, se lo voy a decir en términos seculares, pero déjenme darle un traguito de café que está sabroso. Miren, en el mundo secular, a esto se le llama, es bien tremendo que el mundo secular practica mejor los principios que los cristianos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de luz. ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere a que ellos saben utilizar los principios bíblicos para su beneficio. Y nosotros, a quienes se nos ha entregado la sabiduría de Dios, optamos por el sueño, por estar cómodos. Eso no puede ser así, hermanos.
Porque si tú quieres ver cumplir el propósito de Dios en tu vida, tú y yo tenemos que autodisciplinarnos, romper con hábitos que te empobrecen, que te limitan, que te estancan, que no te desarrollan. Tú y yo tenemos que romper hábitos y tenemos que autodisciplinarnos. Piensa en un atleta. El atleta que va a correr los 100 metros. Para lograr su propósito, que es ganar la carrera, él sabe que tiene potencial, pero ha estado entrenando, ha estado perfeccionando su potencial. Hoy en día es increíble porque los ponen con computadora y los están midiendo, la velocidad, el ángulo, la posición. Es increíble. Están perfeccionando su don. Pero él tiene que someterse a disciplina de entrenamiento y alimentación. Él no puede ir a comerse ahí una pizza, unas pupusas y después unos tamales. No puede. Tiene una dieta increíble. Se autodisciplina, se acuesta temprano, buena alimentación, no se desvela, va a ir todos los días, tiene su horario al gimnasio. Es increíble, hermanos. Nosotros de una forma u otra tenemos que aplicar nuestra vida a esas disciplinas, porque ese es el siguiente paso que damos al descubrir nuestro potencial, al descubrir tu don, tu talento. El siguiente paso es perfeccionarlo, refinarlo. Les estaba diciendo, en el mundo secular, ¿sabe cómo le llaman a eso? A eso le llaman especialización. Nos especializamos en un mecánico, se especializa solo en carros europeos. ¿Se da cuenta? El mundo secular lo hace. Tú y yo debemos de especializarnos en algo. ¿Cuál es tu especialidad? Puedes tener una, dos o tres, pero una es importante que la tengas definida. Es como el músico, ¿verdad? El músico que aprende varios instrumentos. Toca varios, toca batería, toca piano, toca guitarra, toca bajo, toca trompeta, pero ninguno es especialista, no se perfeccionó en uno. Y tú y yo tenemos que perfeccionarnos en algo. Pablo dijo, mire el poder de una cosa, hermanos. A veces estamos haciendo mucho. Yo hago esto. Yo, si no viene la batería, toco batería. Si no viene el del sonido, pongo sonido. Y todos hacemos, que bueno, ¿verdad? Porque a veces toca hacerlo. Nada en contra de eso. A veces toca, pero debemos de ir enfocándonos en hacer una cosa. Pablo dijo, una cosa hago. Ciertamente dejando lo que queda atrás, extendiéndome lo que está por delante. Una cosa hago, dice Pablo. El poder de hacer una cosa bien hecha, bien enfocada. Cuando tú decides hacer una cosa, te enfocas, te disciplinas y puedes medir tu progreso, tu crecimiento y el impacto que tienen los demás. Entonces, para hablar de propósito, hay que hablar de potencial, donde tú tienes que descubrirlo y el segundo paso es perfeccionarlo, refinarlo. Toma tiempo, pero debemos de invertirlo. Por ejemplo, en mi caso, lo mío es la predicación de la palabra del Señor. Y cada día sigo intencionalmente equipándome, autoequipándome, disciplinándome en mi lectura, qué libros leo. Cuando tú descubres tu propósito, la vida te es más fácil. Te es más fácil la vida cuando descubres tu propósito. Porque yo sé mi propósito, sé que Dios me llamó a la predicación de la palabra de Dios. Yo sé qué libros leer y qué libros no leer, porque escojo libros únicamente que me ayudan para mi crecimiento y para alcanzar el propósito de Dios. Y los que no me ayudan a eso, los elimino. Lo mismo con relaciones. Perdón por decir eso, pero tienes que saber escoger con quién te vas a relacionar. No con gente que te hace perder el tiempo, sino con gente que te va a ayudar a crecer, a impulsarte, a alcanzar tu propósito. Entonces, cuando descubres tu propósito, la vida te es más fácil, sabes tomar decisiones y te enfocas en lo que Dios tiene. Bueno,
descubre tu potencial, perfecciona tu potencial, y el tercer paso, ponlo a servir. Pon a servir lo que Dios te ha dado. Ay, pero no sé dónde, no hay espacio, no hay oportunidad. Hay muchas organizaciones donde puedes hacer un voluntariado. Todos tenemos la oportunidad de servir a nuestra comunidad, tanto en nuestra iglesia como en la comunidad. Haz un voluntariado, ofrécete voluntariamente. La idea es que tu don sirva a los demás, ¿ok? Si tu don, ¿cómo saber que estoy dentro del propósito de Dios? Buena pregunta. ¿Quién la hizo? ¿Cómo saber si estoy dentro del propósito de Dios? Muy bien. Si lo que tú haces solo te sirve a ti, no estás dentro del propósito de Dios. Pero si lo que tú haces sirve a los demás, entonces estás dentro del propósito de Dios. Porque todo lo que Dios depositó en ti, el don y la capacidad y el talento que Dios te dio, debe de servir a los demás. Qué bueno ver este grupo de hombres, y los animo a que ninguno de ustedes sea parte de ese grupo, pero solo llegue a sentarse, y peor, solo a comer. No, hermanos. Todos deben de tener una función en la iglesia. Todos deben de decirle a Byron, ¿en qué te ayudo? Medio sé hacer esto y quiero crecer, o yo sé hacer esto bien. Byron no tiene por qué estar batallando él solo. Yo sé que tiene gente, pero no es así. Cada uno de ustedes deben de estar comprometidos con su iglesia local a desarrollar su potencial y poner su capacidad al servicio de esa iglesia, de esa comunidad, y de impactar el alrededor de la ubicación donde se encuentren o la comunidad hispana ahí en Montreal. Hermanos, ustedes van a tener un rompimiento maravilloso. El otro día que estuve ahí les dije que hasta las paredes van a tener que botar porque Dios va a llevar gente. Amén. Porque todos somos atraídos a la disciplina. Por eso el enemigo quiere que tú estés en una condición de ocio, ¿verdad? De pereza, de no hacer nada, de no ser productivo en el reino, de estar, claro, aquí tengo un control. Claro, es más fácil, ¿verdad? Estar con el control. Ahí está el control, ¿no? Viendo la televisión, ¿verdad? Y no estoy predicando en contra de la televisión, pero es más fácil estar en el sillón, cambiando canales, viendo partido tras partido, ¿verdad? Bueno, si eso quieres, adelante. A lo mejor te vas a convertir en el experto Cambiar penal. de todas las ligas, ¿verdad? Yo renuncié al fútbol, hermano. Renuncié. Pérdida de tiempo. El que lo ves está bien, pero balancee su tiempo. Yo no puedo. Me toma mucho tiempo. Hace años que no veo fútbol. De vez en cuando en el mundial veo las finales nada más. Y las ligas me tienen confundido a mí. No es tantas ligas, la Liga del Rey, no sé. Demasiadas ligas. Para mí, pérdida de tiempo para lo que Dios me llamó a mí. Yo dedico mi tiempo a leer un libro, a escuchar un buen predicador, todo aquello que me impulsa a mí a desarrollar y perfeccionar mi don y bendecir la iglesia donde yo me encuentro y equipar los que están a mi alrededor y tener un impacto en la vida de ellos. En eso me enfoco yo. Porque para esto Dios me llamó. Y estoy apasionado en hacer lo que hago. Porque eso es lo que Dios depositó en mí. Con Byron lo venimos haciendo ¿desde cuándo, Byron? Desde el 93. Hermanos, Byron y yo predicábamos en la iglesia Verbo Montreal. Yo tendría como 23 años cuando empecé a predicar ahí. Byron tendría como 30. 25. 2 años me lleva, ¿verdad, Byron? Ya. 2 años me lleva Byron. Yo tenía 23 y Byron 25. Sammy era un bebito. Y ya estábamos predicando ahí en la iglesia. Iniciamos en la casa de Byron. La iglesia Verbo Montreal, en su casa, en una iglesia en el hogar inició. Mira el potencial de una iglesia en el hogar.
La iglesia en el hogar tiene el potencial de convertirse en una comunidad. Y eso es lo que Dios ha hecho a través de Byron y el equipo. Han formado una comunidad maravillosa. Nada es en vano, Byron. Nada es en vano. Eso es pura mentira del diablo. Nada es en vano. Dios los ha utilizado para crear una comunidad linda y maravillosa. Pero ustedes tienen que ver el potencial que esa comunidad tiene. Lo que Dios puede hacer a través de ustedes. No se conformen con menos, sino que créanle a Dios, porque Dios lo quiere hacer. Ese es el deseo de Dios, que todo el mundo le conozca. Vamos a ver el siguiente versículo que tenemos aquí. Ya les dije, mire, este proverbio he escogido versículos claves. Le voy a explicar para que usted no se quede con la duda. Hay 3 tipos de personas en la Biblia. El pobre, Jesús dijo, al pobre siempre lo tendréis. Por eso dice aquí, no ames el sueño porque traerás pobreza. Pobre en la Biblia significa el que no produce. Un país que no produce es pobre. Entonces, la riqueza de un país se mide por su productividad. Todos nos hacemos esas preguntas. ¿Y qué produce ese país? Pues algodón, café, lo que sea, caña de azúcar, lo que produzca. Entonces la riqueza de un país se mide por su productividad. El pobre en la Biblia es el que no produce. O sea, el que no quiere trabajar, el que no quiere ser productivo, hacer algo por la humanidad. En este caso a nosotros, por la iglesia. El que no contribuye a la iglesia, a la edificación de la iglesia, ese es pobre. Ese es el primer tipo de persona que encontramos en la Biblia. La siguiente persona que encontramos en la Biblia es el rico. ¿Cuántos quieren ser ricos, verdad? Yo me voy para Canadá porque allá voy a hacer plata y a mi familia le voy a demostrar que tuve éxito. Y ahí venimos con ese engaño, a hacernos ricos. Y nos damos cuenta que en Canadá hay que hasta lavar platos. ¿Verdad? Yo lavé platos, no me avergüenzo. Todo hicimos, fui zapatero, fui panadero, fui plomero. Todo hemos hecho. Allá trabajé con Byron también haciendo muebles. Cierto. Ya se acordó, ¿eh? He recorrido Montreal, ¿verdad? De todo hace uno. Entonces, pero uno cae en el engaño de hacer dinero. Y si en esta mesa más de alguno está ahí queriendo hacerse rico, yo te voy a dar el entendimiento apropiado hoy y te voy a dar la dirección correcta para que no te equivoques. Porque la Biblia dice que difícilmente el rico entrará en el reino de los cielos. Eso me costó entenderlo a mí. Me costó entenderlo. Entonces dije yo no quiero ser rico, porque yo quiero entrar en el reino de los cielos. ¿Se recuerdan la historia del joven rico, verdad? Que vino ante Jesús preguntándole cómo podía obtener la vida eterna, diciendo que desde su juventud había guardado los mandamientos de Dios. Y Jesús le dice, una cosa te falta, le dice. Cuando tú y yo vengamos a Jesús, ten la seguridad que Él va a hablarte en el área que tienes que cambiar. Por eso nos podemos presentar ante Él con toda confianza, para que Él nos transforme, nos purifique y nos moldee. Porque si tú no vienes a Jesús a que te cambie, mucho menos te va a cambiar las prédicas de Byron. Y qué buen predicador, ¿eh? Pero no te van a cambiar. Te cambia cuando tú te rindes al Señor. Amén. Cuando tú haces lo que dice Romanos 12, versículo 1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando tú te entregas totalmente, cuando tú te entregas a Dios totalmente, tú ves la transformación. El cristiano que anda ahí a medias, que si se entrega, que no, que hoy sí, que no, ese necesita un compromiso, necesita entender cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios funciona con una entrega total a nuestro Dios. Entonces viene la transformación a nuestras vidas. El joven rico estaba experimentando eso.
y pensaba de que él todo lo había hecho bien. Pero el Señor le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa recomendación del Señor para nuestras vidas? ¿Qué tal si el Señor dice, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres? Ni loco, diríamos nosotros. He trabajado tanto yo para dárselo a este montón de vagos. ¿Qué tal si eso nos dijera el Señor? Pero ¿por qué Dios le dijo eso al joven rico? Porque el joven rico, su Dios era el dinero. ¿Me entiende? El Dios del joven rico era el dinero. Y luego Jesús dice que nadie puede amar a dos señores. ¿Por qué? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. El problema del joven rico es que no entendía los principios del reino de Dios. Porque en el reino de Dios, Jesús es el dueño del oro y de la plata. ¿Sí o no? Él es el dueño del oro y de la plata, del mundo y los que en él habitan. Ah, se recuerda que le dije que usted debe entender quién es la fuente, quién es su creador, que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, que si el Señor nos dice, como le dijo a Pedro, Pedro, préstame tu barca, usted se la tiene que entregar al Señor, ponerla al servicio de Dios. La barca representaba el negocio de Pedro. Pedro tenía una compañía pesquera y Jesús le pide la barca. Cuando tú reconoces que todo lo que tienes le pertenece al Señor y está al servicio de Dios, entonces estamos caminando en los principios del reino de Dios. El joven rico no. El joven rico pensó que él era el dueño de todo. No entendió ni reconoció que Jesús era el dueño de todo y que Él le había dado a él la capacidad y la habilidad de hacer la riqueza, como dice en Deuteronomio. Que no nos olvidemos que Dios es el que nos da la capacidad, la sabiduría y la fuerza para hacer las riquezas. No es nuestro conocimiento y nuestra habilidad. Por supuesto que requiere nuestra disciplina. Muy bien, el pobre, el rico. ¿Cuántos quieren hacerse ricos? Dice que difícilmente un rico entra en el reino de los cielos. ¿Y entonces qué hago? ¿Me quedo pobre? Tampoco. Tampoco Dios quiere que te quedes pobre. Existe la tercera persona, que es el próspero. Entienda bien la diferencia. Porque hoy en día están predicando la prosperidad, pero están predicando la prosperidad de hacerte rico tú para tu propio beneficio. Eso no es bíblico. Pero la Biblia habla del próspero. Entonces, ¿quién es el próspero en la Biblia? El próspero es el que Dios le da la habilidad de hacer riqueza, pero no las acumula, sino que la distribuye, la da al que no tiene, invierte su dinero en un buen propósito, en una comunidad, en una iglesia, en un buen proyecto. ¿Entienden? El rico acumula. Bueno, el pobre no tiene, no produce. El rico acumula. ¿Se recuerdan aquel que construyó más graneros porque dijo, tengo tanta riqueza que no hay que hacer con ellos, ya sé lo que haré? Construiré más graneros para almacenar lo que tengo. Ese es el rico, ¿se da cuenta? El rico acumula, quiere más cosas, quiere más, quiere más, quiere más. Me imagino que en Montreal es igual, pero aquí están las bodegas, ¿verdad? Donde usted puede almacenar todos sus bienes. Bodegas grandes, llenas de todo tipo de cosas que acumulamos. Ese es el rico. Pero el próspero en la Biblia, ese produce, multiplica y distribuye y da al que no tiene. Entonces Dios te quiere hacer próspero. Vale, les tuve que hablar de eso para entender de cómo Dios opera también y que debemos de apartarnos de todo tipo de sueño. Mire lo siguiente, 5 características de tu propósito. 1, ¿verdad? El propósito, influencia. Cuando tú tienes claro tu propósito, entonces empiezas a ser influyente en los demás. Empiezas a influir. ¿Cómo influimos? De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, influimos a través de 2 maneras.
Uno, a través del ejemplo, y dos, a través del servicio. Me voy a detener un ratito aquí. A la gente a veces no le gusta servir porque confunde servicio con servidumbre. Dios no nos ha llamado a servidumbre, nos ha llamado a servir, nos ha llamado a ser siervos. Los discípulos se estaban peleando por el puesto. Se recuerda que la mamá vino ante Jesús y le dijo: oye Jesús, cuando tú vengas en tu reino te pido que mis hijos, uno se sienta a tu izquierda y el otro a tu derecha. Ah, le dijo, tú no sabes lo que estás pidiendo. Esos lugares están reservados únicamente por mi Padre. ¿Se da cuenta cómo Dios ha reservado algo para ti? Dios ya tiene algo reservado para cada uno de nosotros. Entonces estos dos querían llegar a ser grandes, querían estar en buenos puestos a través de las estrategias humanas, a través de influencia y conexión. Pero Jesús les dice más adelante, cuando van caminando, porque Jesús se dio cuenta que los discípulos venían ahí argumentándose entre ellos, porque los otros 10 estaban molestos, que los otros 12 se les adelantaron, ¿verdad? Y venían argumentando: mirate, aquel quería agarrar puesto y el Señor se lo negó, y venían enojados. Y Jesús les dice: ¿qué cosas ustedes vienen ahí argumentando? Jesús ya sabía. Y después de eso les dice cómo ser grande en el reino y cómo ser primero en el reino. Y tú y yo debemos de entender esas cosas. Jesús nos está diciendo cómo es la manera de hacerlo. Y Jesús le dice que el que quiera ser grande será vuestro servidor. Entonces no hay ningún problema en ser grande o ser el primero o estar en una posición de influencia. Debemos de estar en una posición de influencia. La iglesia debe de estar en una posición de influencia. La comunidad debe de reconocer la iglesia Verbo Montreal y ser una iglesia influyente. Porque eso es lo que Dios quiere. Pero para ser grande, les dijo el Señor, deben de ser vuestros siervos. Para ser el primero, debe de ser el menor. Yo soy el menor de 5 hermanos. Y como hermano, ¿hay entre este grupo alguno que es el menor de sus hermanos? ¿No hay ninguno? Es hijo único. ¿No? Serge, solo. ¿Quién? Serge. Él es menor de... bueno, a los demás les fue bien. Pero el menor de los hermanos es el que le toca hacer todos los mandados. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, Sergio? Nos toca hacer todos los mandados. Anda a comprar leche, allá me mandaban a mí. Anda a traer las tortillas, allá iba yo a traer las tortillas. El menor le toca hacer todos los mandados de los hermanos grandes. ¿Qué estaba haciendo David? David, ve a pastorear las ovejas. ¿Se da cuenta? ¿Va entendiendo? Entonces, para ser grande, tenemos que sernos siervos, humildes, servir a los demás y ser como el hermano menor, al que le toca hacer todo. Solo a mí me ponen y solo a mí me llaman para ir a poner esas mesas. Qué bueno que te llaman, quiere decir que eres útil en el reino de Dios. Qué bueno que te llaman. Peor es que nadie te llamara. ¿Sí va entendiendo? Claro que sí, hermanos. David descubrió su potencial a través del servicio. ¿Qué fue hacer David allá con sus hermanos? ¿A qué lo envió el papá? Otro mandado. Llévale a tus hermanos almuerzo, están en la guerra. Allá iba David con el almuerzo. Ya David se había inventado skip the dishes. Le llevó la comida a los hermanos, sirviendo a los hermanos. A través del servicio, David supo lo que estaba pasando ahí y entendió que había un gigante que los estaba amenazando. Y David, que conocía su propósito, David que conocía su potencial, David que había perfeccionado el uso de la onda, David que era un hombre de guerra, no iba a retroceder ante un gigante. Peor, que su confianza estaba en Jehová de los ejércitos.
Y usted conoce la historia. Derribó a Goliat porque hizo uso de su potencial y descubrió su propósito y puso al servicio de los demás su talento. Y en recompensa, mire, sin andarlo buscando por haber vencido a Goliat, el rey Saúl le dio el beneficio a toda su familia de ser libre de impuestos. Ah, ¿qué tal esa? ¿A cuántos no le gustaría pagar taxes? ¿A cuánto le gustaría que su cheque le salga completo? ¿Se da cuenta de las cosas que Dios hace sin andarlas buscando? Dios empieza a bendecirte, a proveerte, a suplir tu necesidad. Cuando tú entiendes los principios del reino, duermes en paz, porque entiendes que Él es tu proveedor, entiendes que Él cuida de ti, y el día siguiente te levantas nuevamente con el gozo del Señor a continuar a ser un hombre laborioso en el reino y en tu vida secular. Y vas de esa manera descubriendo lo que Dios te ha puesto en ti, que es influencia. ¿Cómo lo hacemos? A través del servicio y el ejemplo. 2, inspiración. Somos llamados a inspirar. 3, tienes que tener una pasión. No tienes que andar ahí todo apagado. Te da pasión. Cuando descubres tu propósito, las cosas las haces con pasión. 4, visión. Tienes que ver claramente el futuro. Visión es una fotografía de tu futuro. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo ves tu familia? ¿Cómo ves tu ministerio? ¿Cómo ves la iglesia? Y 5, convicción. Caminas con convicción. El que entiende su propósito, aunque lo dejen solo. Luis, te voy a enviar la presentación para que la puedas compartir con los hermanos. Ok. Y vean las notas, ¿ok? Ok, perfecto, gracias. Entonces, cuando tú entiendes tu propósito, aunque te quedes solo, tú caminas y sigues adelante. Y la gente ve esa convicción, la gente ve esa disciplina y se siente atraída a la disciplina. El que no desarrolla influencia, tú y yo tenemos que desarrollar estos cinco elementos: influencia, inspirar a los demás, pasión, visión, convicción. Todos admiramos a ver si los meto en problema, todos admiramos la disciplina o la habilidad de estos atletas, como Messi, ¿verdad? Ahí ya se ponen a pelear los hermanos por el Barça, por el Real Madrid y todo eso. Admiramos la disciplina de estos atletas. Imagínense, Michael Jordan, uno de los grandes basquetbolistas, ¿verdad?, de la historia. Ahí todos quieren andar ahí sus Nike Jordan, ¿verdad? Los mismos zapatos de Michael Jordan. Ahí va el gordito con los zapatos Nike, piensa que va a volar igual que Michael Jordan. Porque admiramos la disciplina, pagamos la disciplina de otros, nos ponemos la marca del atleta porque admiramos su disciplina. Pues igual nosotros, un cristiano disciplinado que sirve a Dios, una iglesia disciplinada que sirve a Dios, que lo hace con pasión, va a ser influyente, va a inspirar a otros, la gente se va a acercar, va a querer estar ahí. Por supuesto, Jesús nos modeló todo eso. Tengo un versículo acerca de Jesús. Ya vamos a ir terminando para que no se me desesperen. Mire Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire lo que dijo Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos fueron a buscar comida. Y cuando regresaron, le dijeron a Jesús si quería comer. Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre. Y los discípulos pensaban: ¿será que alguien le trajo de comer? Mire la pasión de Jesús, que era más importante cumplir el propósito de Dios que llenar su estómago. Mire, eso es pasión. Mire Jesús hablándonos de influencia, de inspiración, de pasión, de convicción.
A mí me importa más, dice, comer el alimento de hacer la voluntad de mi Padre. A ustedes les importa más llenar el vientre, le dice. Pero a mí me interesa y me importa más cumplir el propósito del Padre. ¡Qué maravilloso! Juan 4, versículo 34. Y aquí los dejo y termino y cierro con esto. Les dije que les iba a decir la clave o los versículos o los principios del reino de cómo tú y yo podemos alcanzar nuestro propósito y ser prósperos, bendecidos. Prósperos entendiendo el concepto de prosperidad bíblico. El pobre, el rico y el próspero. El hombre que Dios bendice. El hombre que Dios le provee para bendecir a otros. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta semana hablé con un hermano, amigo mío, viene a la iglesia de visita, es un amigo. No se congrega con nosotros, pero es un amigo, nos visita de vez en cuando. Estamos platicando un poquito de su vida. Lleva 10 años lleva separado de su esposa, viven en la misma casa, tienen 2 hijas. Wow. Lleva creo que 3 años sin encontrar un trabajo estable. En fin, una serie de cosas que no deberían de estarle sucediendo a un hijo de Dios. Porque Dios dice que todo nos va a salir bien. Y tú que estás aquí esta mañana en este desayuno, déjame decirte, a ti todo te tiene que estar saliendo bien. Pero para que todo te salga bien, tú y yo tenemos que aplicar los principios bíblicos. Y el Señor nos dio, no solamente a Josué, sino que a nosotros también nos está diciendo lo que tú y yo debemos de hacer para que todo nos salga bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tú tienes que desarrollar una comunión con la palabra de Dios. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Si tú abres la Biblia solo el día domingo, día de reunión, por eso las cosas te salen mal. No es que el predicador te quiera obligar a que leas la Biblia. No, es porque hay una riqueza, una sabiduría. Es porque así funcionan las cosas. Es porque Dios está diciendo, tú tienes que desarrollar una relación con mi palabra, alimentarte de mi palabra para que obtengas sabiduría y lo puedas aplicar. Sino que de día y de noche, un hábito personal. Esto no es trabajo del que predica. Claro que lo hace. Pero esa es una disciplina. Yo les hablé hace un rato de la disciplina de los atletas. Es una disciplina personal. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que practiques la Biblia, para que apliques los principios bíblicos, las llaves del reino, las pongas en acción por obra, lo experimentes. Porque entonces, esa palabra entonces es clave porque habla de tiempo y de resultado, porque entonces o como resultado harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. Ahí está la clave del reino para que todo te salga bien. Tú tienes que decidir qué vas a hacer. ¿Qué resultados están habiendo en tu vida? Pero el Señor te dice, yo tengo un carro Mazda, ¿verdad? Quisiera tener uno mejor, pero tengo un Mazda. La compañía Mazda, cuando yo compré ese carro, me dijo, te garantizamos, primero me dijo, este carro funciona con gasolina. Ah, ok, gasolina. Muy bien, así funciona este vehículo. Me está diciendo cómo operar el vehículo. Hay que darle mantenimiento, cambiarle los líquidos, cambiar los frenos, funciona con gasolina. Ah, muy bien. Si tú haces todo eso, y es más, quieren que lo lleves al dealer para que ellos, ¿verdad?, te den el mantenimiento, asegurarse que ellos, bueno, están haciendo dinero con eso, pero quieren asegurarse que ellos te le dan el mantenimiento a tu vehículo. Si tú haces todo lo que ellos te dicen, ellos te garantizan el buen funcionamiento del vehículo, por lo menos por 5 años.
te dicen, este vehículo a usted no le va a fallar si usted sigue las recomendaciones. Pero imagínese, a mí se me ocurre un día, pues yo le voy a echar jugo de naranja a este carro. ¿Usted cree que va a funcionar el vehículo si le echo jugo de naranja? Por supuesto que no. Funciona si tú sigues las recomendaciones del fabricante. Volvimos al principio, ¿verdad? ¿A quién es la fuente? Volvimos, estamos cerrando como iniciamos, con Enzo Ferrari, el fabricante del vehículo. El Señor es tu fabricante. Si tú operas tu vida conforme al manual del fabricante, te garantiza que te va a salir bien. Es más, si tu carro falla, si el airbag, ¿verdad?, falla, o alguna luz, algo eléctrico, o el sistema de frenos falla, las compañías tienen algo que le llaman recall. O sea, te llaman que lleves tu vehículo, que te van a cambiar la pieza sin costo alguno. ¿Por qué? Porque la compañía está dispuesta a pagarte para cambiar la pieza, porque de por medio está su reputación. No quieren que vayas a tener un accidente y que el nombre de la empresa quede en mal. Entonces Dios ha puesto su nombre por tu vida. Dios ha puesto su nombre, la garantía de que todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está de por medio. Cuando el pueblo de Israel falló a Dios y construyó un becerro, Dios los iba a destruir a todos. Pero Moisés se interpuso. Se recuerdan que fue un intercesor. ¿Y usted se recuerda lo que Moisés le dice a Dios? Cuando ahora sí le dice, quita mi nombre del libro de la vida, ¿verdad? Mátame a mí, pero no los mate a ellos. Y luego lo que le dice Moisés, le dice, ¿cómo quedará tu nombre? ¿Qué dirán los demás pueblos? ¿Que los sacaste al desierto para dejarlos aquí tirados? ¿Cómo quedará tu reputación? Le dice. ¿Cómo quedará tu nombre? Y Dios, mire, se arrepiente. Moisés tremendo. Supo apelar. Entendió cómo funciona Dios, cómo opera Dios. La reputación de Dios está de por medio en tu vida. Y Dios ha puesto su nombre y te garantiza que todo te saldrá bien a ti si operas tu vida de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Descubre tu propósito, porque te esperan cosas maravillosas en tu vida. Dios te bendiga. Haremos una oración. Gracias por tenerme y por esta invitación que me han extendido. Espero haber sido de bendición para tu vida y haber dejado una semilla que dé fruto. Padre, gracias por esta mañana, por estos hermanos que se han reunido. Gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido. Haz que esta palabra dé fruto, Señor, y que mis hermanos en este ministerio de hombres con propósito puedan descubrirlo, desarrollarlo y ser de impacto, de influencia en su comunidad, y que ellos sean prósperos y que todo lo que hagan les salga bien. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.